¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso para el canal de televisión del Congreso. Como usted sabe, en este espacio radiofónico siempre buscamos entender mejor la vida parlamentaria, comprender nuestras instituciones y tratar de contribuir a tener una mejor institución democrática. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos a muy distinguidas invitadas que se encuentran de visita en México para hablar sobre representación parlamentaria y fragilidades democráticas, y vamos a hablar específicamente sobre los retos de los parlamentos democráticos contemporáneos. Esta mañana tendremos como invitadas a la doctora Emily Beaulieu de la Universidad de Kentucky de los Estados Unidos, a la doctora Caroline Behr de la Universidad de Vermont de Estados Unidos, a la doctora Milagros Campos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la doctora Jennifer Piscopo de la Royal Holloway University of London. No se vaya, va a estar interesantísimo. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Los parlamentos y las legislaturas están en todos lados. ¿Por qué es tan importante? Incluso en regímenes no democráticos también existen en países autoritarios, existen también en las democracias. Es decir, son una institución indispensable parece ser para la vida política, para la vida civilizada contemporánea. Y estas semanas, en estos días pasados, se celebró en la Universidad Nacional Autónoma de México el seminario Representación Parlamentaria y Fragilidades Democráticas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. A propósito de este seminario, hubo varias conferencistas magistrales que están visitando la Ciudad de México, y aprovechamos su visita a la Ciudad de México porque ellas, las cuatro, son expertas en temas legislativos, y les pedimos que nos acompañaran en Apuntes Parlamentarios para hablar justamente de los retos de los parlamentos contemporáneos. La doctora Emily Beaulieu es profesora de Ciencia Política, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Kentucky. Bienvenida, doctora Emily Beaulieu. Gracias. Tenemos también como invitada a la doctora Caroline Behr, quien es profesora de Ciencia Política de la Universidad de Vermont, también de los Estados Unidos. Bienvenida, doctora Caroline. Muchas gracias. Tenemos también como invitada a la doctora Milagros Campos, quien es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Perú y también experta constitucionalista. Muchas gracias. Y finalmente a la doctora Jennifer Piscopo, quien es profesora de Género y Política del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Royal Holloway University of London de Inglaterra. Bienvenida, Jennifer. Encantada, muchas gracias. Bueno, a ver, lo que quisiera plantearles en este programa es... los parlamentos se encuentran... Bueno, siempre hablamos que los parlamentos se encuentran en una encrucijada, en un momento difícil, a veces porque están a veces dominados por los ejecutivos. En otras ocasiones decimos que se encuentran en un momento complicado porque no tienen credibilidad o porque no se les tiene confianza. Pero siempre parece como que es un momento difícil, y sin embargo, a pesar de los tiempos difíciles para los parlamentos, pues no desaparecen, sigue siendo como una figura política importante de la vida pública. ¿Por qué son tan necesarios y por qué es necesario discutir la viabilidad de las instituciones representativas? Doctora Caroline Behr. Pues yo creo que para mí, como un politóloga, yo veo a las legislaturas como el corazón de la democracia. Para mí, la característica más importante de la democracia es la representación, y es el trabajo que hacen las legislaturas, representar los intereses del pueblo. Y por eso una legislatura fuerte que puede restringir los poderes del presidente, del ejecutivo, es muy importante para mantener una democracia sana. Ahora, en estos días tú has platicado en el seminario al que nos hemos referido. Tú platicaste sobre un contexto actual que no solo sucede en América Latina, sino que es un fantasma que recorre todo el mundo, que es el fantasma de la autocratización, es decir, el fantasma de los retrocesos autoritarios. ¿Cuál es el papel que juegan las
las legislaturas, porque a veces no nos queda claro si juegan un papel como de facilitador del retroceso autoritario, o si más bien son un bloque de contención a favor de la democracia. Pues yo creo que en la mayoría de los casos vemos a las legislaturas como una protección a la democracia, porque en la mayoría de los casos de los retrocesos democráticos, lo que veamos es un ejecutivo que va concentrando el poder en sus propias manos y quitando el poder de las otras instituciones que existen exactamente para restringir estos poderes. Pensamos en las legislaturas, el parlamento que emergió en Inglaterra en los años medios, que existen exactamente precisamente para restringir el poder del rey. Y si pensamos en el ejecutivo como más o menos como el rey, necesitamos una institución para controlar el poder que tenga el ejecutivo, para que los intereses del pueblo sean representados en el sistema político. Ahora, hay seguramente habremos mencionado esto en algún programa anterior de Apuntes Parlamentarios, pero me hace recordar ahora la paradoja de Feno, de Richard Feno, es decir, de que amamos tanto a nuestro legislador, pero odiamos mucho al Congreso. Es decir, los congresos pareciera como que no pueden levantar su popularidad, su credibilidad. ¿Por qué? Es una gran paradoja, que es el espacio de representación del pueblo, y al mismo tiempo tienen este gran rechazo público. ¿Por qué es eso? Y si con eso pueden seguir hablando en nombre del pueblo. Pues yo creo que la democracia es difícil, ¿no? Y es también es fea, ¿no? Para cooperar todos. Pues nadie quiere cooperar, todos quieren lo que quieren, y la legislatura es un lugar donde todos tienen que sacrificar un poco de lo que quieren para el buen común, y nadie le gusta que tiene que sacrificar algo, y por eso pues es como un trabajo muy difícil que hacen en la legislatura, y por eso pues difícil ser popular. Claro, doctora Milagros Campos, esta semana nos has hablado sobre las relaciones ejecutivo-legislativo, los conflictos a los que lleva a veces la falta de cooperación. Nosotros siempre pensamos en el Parlamento como un espacio, cuando nos lo imaginamos, de hecho la gente que nos escucha, cuando piensa en el Congreso, muchas veces piensa en conflicto. Piensa, es que siempre están debatiendo, siempre están peleando, ahí están, no se ponen de acuerdo. Y sin embargo, algo que llama la atención es que la gente tenga esa percepción cuando lo que más sucede en un parlamento son acuerdos políticos. Es decir, eso también es una gran paradoja, ¿no? Lo es en realidad, y lo que siempre creo que hay que mirar es que no hay posibilidad de hablar de sistema democrático sin congresos, pero también los problemas que miremos en los congresos muchas veces hay que buscarlos fuera del Congreso. Y es que allí yo miraría parte de los problemas en el sistema de partidos. ¿Qué tipo de partidos son los que llegan al Congreso y tienen representación parlamentaria? Y pues cuando son más o menos los mismos y tienen cierto juego político permanente, se produce una dinámica donde hay debate, por supuesto, pero también hay acuerdos. Y creo que ni el debate ni los acuerdos deberían de llevar a sospecha, porque es parte de la naturaleza humana para poder tomar acuerdos donde todos tengan capacidad de expresarse y de señalar posiciones que pueden ser antagónicas, pero que con el diálogo pueden llegarse a ciertas concesiones democráticas que son las que hacen que marchen nuestros sistemas. Claro, el debate es propio de la vida política, y yo diría que el disenso es propio de la vida social, es decir, nosotros no podemos estar de acuerdo todo el tiempo en todo momento. Sin embargo, hay como aspectos fundamentales
sobre los cuales hay un acuerdo mínimo, por ejemplo, los principios constitucionales de una nación, ¿no? Es decir, definir, tener un régimen democrático, un régimen federal, un sistema unitario, no lo sé. Es decir, hay como principios constitucionales, pero en tu experiencia, ¿cuándo estos principios se van modificando como parte de la propia evolución de la sociedad misma? Porque también las sociedades se van transformando, y eso no querría decir que tenemos entonces constituciones inamovibles. Tiene que haber forma de hacer cambios, ¿no? Sin duda, y creo que ahí hay como dos temas. Primero, que la democracia exige estar de acuerdo en las reglas para estar en desacuerdo, ¿no? Por más de que esto suene como una paradoja, pero que eso es parte de los límites que deben de llevarnos a justamente la expresión del desacuerdo y hasta dónde puede llegar ese desacuerdo. Hay momentos en que los contratos sociales que sustentan a las sociedades y que se manifiestan, se plasman en las constituciones, pueden requerir ajustes. Y las constituciones pueden ser como que más rígidas o más flexibles para hacer esas modificaciones. En cualquier caso, ninguna modificación constitucional debe ser impuesta. Por eso la mayoría de los procedimientos toman cierto nivel de tiempo para que puedan, en primer lugar, hacerse de manera transparentes y que la ciudadanía pueda tomar de alguna manera participación en esto, y no solamente a través de la democracia representativa. Estos cambios constitucionales que hemos visto en América Latina han sido a veces radicales y han significado cambios en todo el texto constitucional. Esto resulta muy interesante para mirarlo, sobre todo cuando vienen de movimientos de cambios constitucionales que van desde la población hasta el poder. No tanto así cuando vienen desde el poder hasta la población. Creo que este es un tema bien interesante porque contradice la idea primigenia de que el poder constituyente es uno, único y que se agota en el uso. Nuestras sociedades cambian y con ello también hay ajustes constitucionales en algunas partes de la Constitución. Solo diría que, por ejemplo, en el caso de sistemas disfuncionales, como el caso peruano en respecto del tema del sistema de gobierno, pues... Ahí, a eso iba yo a ir, porque justamente me estás dando la pauta, porque yo pienso en Perú cuando empezamos a hablar de esto. Es bueno, pero hay veces que se acaba la cooperación y hay inestabilidad. El propio régimen genera reglas que propician la inestabilidad, ¿no? De las crisis presidenciales hemos aprendido que tienen explicaciones. Hay muchísimas páginas escritas desde la academia y que conversan directamente con la realidad. Hablamos de los partidos políticos, pero sobre todo creo que también hay que poner la mirada en el diseño constitucional. Y es allí donde un régimen que es disfuncional, porque como el caso peruano es un presidencialismo parlamentarizado, incorporó muchos mecanismos, todos en realidad, de los regímenes parlamentarios, no necesariamente funciona de manera armónica. Y creo que también, de otro lado, el unicameralismo ha mostrado que se ha agotado como modelo y que es necesario repensar en la bicameralidad y también el restablecer la prohibición de reelección parlamentaria inmediata. Con esos ajustes tenemos fe de que se abre una puerta para cambios, ¿no? Y esto es un tema que en cada país a veces hay que pensar no solamente en los factores externos, sino también en el diseño institucional. Bueno, vamos a volver sobre el tema porque tú has hablado sobre la parlamentarización de los sistemas presidenciales. Y también hay toda una discusión sobre la presidencialización de los sistemas parlamentarios, ¿no? Cómo a veces las elecciones parlamentarias se centran en la figura de quién puede ser el primer ministro y no en la decisión de quién te va a representar en el Parlamento. Pero vamos a volver a ese punto porque le quiero preguntar a la doctora Emily Beaulieu sobre este interesantísimo tema que tiene que ver con su nuevo libro, que nos platique un poco sobre su nuevo libro que está por salir, cómo se llama para que lo consultemos a la brevedad, porque cuando nosotros hablamos de cooperación, de diálogo,
pues hablamos como el objetivo de un parlamento, de una legislatura. Sin embargo, a veces eso se agota la capacidad de diálogo y no solo se intensifica la violencia, sino que escala hasta la violencia física. ¿Cuándo sucede eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Y qué es lo que lo explica, doctora Beaulieu? Gracias. La violencia legislativa es una opción estratégica que toman los legisladores individuales porque ellos piensan que les ayudará electoralmente, es decir, a ganar. Piensan que van a ganar votos con ese liándose a golpes, Sí. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo un legislador puede ganar votos liándose a golpes en el pleno del Parlamento? Su pregunta es excelente. El ciudadano promedio no le gusta al ciudadano promedio, pero a algunos ciudadanos sí que les gusta. Esto sucede, así que tenemos que pensar en un contexto más amplio. En las sociedades que están muy polarizadas, muy divididas, los extremistas odian la cooperación. Ellos quieren que su partido o la parte que ellos representan gane. Entonces, los legisladores individuales pueden apelar a los extremistas y se les da un apoyo desproporcionado y por lo tanto surge la violencia. O simplemente también puede haber una disrupción o simplemente unos conflictos que son fundamentales. A ver, entonces, aquí no va a haber alusiones personales, pero ha habido legisladores en México que tienen este tipo de comportamiento que los lleva al extremo y que tienen este tipo de performance parlamentario en el que se identifican como más rijosos que otros. Lo que tú nos estás diciendo es que en su lógica ellos construyen una imagen de sí más rijosa, más beligerante, porque creen que su partido o sus líderes los van a utilizar como instrumento, como el hombre o la mujer más leal del partido. Y que la forma de demostrarlo es incluso liándose a golpes. ¿Es así? Sí, exactamente. Ahora, ¿realmente ganan votos con esto? Es decir, porque una cosa es lo que piensa el legislador, piensa que va a ganar votos, y otra cosa es si eso lo hace presentarse mejor en su distrito o en su partido. Es decir, si yo soy legislador y voy a mi distrito, también puede ser que tenga yo una opinión negativa, no lo sé, tú lo has investigado, y en donde te digan, es que este legislador no nos representa porque nada más genera problemas. ¿Es así o cómo ha sido? El aumento de los votos por la violencia es marginal. Es como otras actividades legislativas, servicios constituyentes, también patrocinio, actividades que más o menos pueden ayudar la opción de ganar la elección. Pero tienes razón y esto es clave. Si la opinión pública va contra este tipo de comportamiento, se vuelve demasiado costosa y no va a ser una estrategia exitosa. A ver, yo me acuerdo de un futbolista que se peleaba y lo expulsaban en cada partido. Después ya ningún equipo lo quería. Era un buen jugador, pero se peleaba mucho y echaba a perder el juego. Un legislador rijoso que pelea, ¿no echa a perder el juego de la democracia? Es aún más complicado que el ejemplo que nos das, porque un equipo de fútbol
Debe de simplemente, aceptar un jugador, no importa dónde haya jugado anteriormente, si este jugador tiene habilidades. Pero en los sistemas políticos, dependiendo del equipo en donde estemos, probablemente no va a haber otro equipo que te quiera, no importa cuál sea tu comportamiento. Se trata de las divisiones en la sociedad una vez más. Excelente. Ahorita vamos a volver a tu libro para que podamos tener la referencia. A ver, y hablando de violencia, yo creo que uno de los espacios donde no se ha logrado erradicar la violencia política de género es justamente en los parlamentos. Y en donde todavía vemos que los liderazgos reales, los liderazgos políticos reales están monopolizados por los hombres, y en donde en muchas ocasiones las mujeres, incluso en legislaturas paritarias, tienen un papel marginal en la vida sustantiva parlamentaria. La doctora Jennifer Piscopo de la Royal Holloway University of London de Inglaterra nos has presentado algunos datos interesantes, incluso de unos experimentos que realizaste sobre género y política. Quisiera preguntarte sobre este gran reto de las instituciones parlamentarias, la igualdad de género. ¿En qué situación estamos y cómo podíamos entender la desigualdad de género en los parlamentos? Bueno, muchas gracias por la pregunta y quisiera regresar a los comentarios que hizo la doctora Beer de Caroline, que si los parlamentos son lugares de representación, pero la representación no es neutral con respecto a quiénes son los representantes. Y como vos decís, Cambridge, cuando los hombres son la mayoría de los representantes, hablamos de problemas con la representación política en términos de igualdad, porque implica una ciudadanía de segunda clase de las mujeres, que normalmente son el grupo menos representados, porque los representantes están tomando decisiones para la gente, y la gente es diversa, incluye mujeres y tantos otros grupos. Entonces, los países como los países de América Latina y en México han tomado muchos pasos importantes con la adopción e implementación de leyes de cuota y paridad para llegar que haya más mujeres en el Parlamento, y tomando en cuenta ese asunto de si las mujeres entran, pero quizás no entran en los espacios internos de los parlamentos, que son los espacios más importantes. Países como México han tomado la decisión después de no solamente tener paridad en la composición del Congreso, pero en la composición de las comisiones, para evitar que las mujeres hayan aisladas en las comisiones menos importantes y en la mesa directiva y los otros órganos de dirección de los congresos. Eso es muy importante. Bueno, no hablo ya de los experimentos, pero hablo de marco normativo y por qué es importante para la democracia que las mujeres estén. Bueno, vamos a ir ahorita a los experimentos, pero por ejemplo, aquí en México, actualmente es la segunda ocasión en que ambas presidencias de las mesas directivas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, son presididas por mujeres, lo cual es ya un avance muy significativo. Es la segunda vez en la historia que sucede. La anterior ocasión fue apenas en la legislatura pasada, y en esta otra legislatura, que son las dos legislaturas que llamamos de la paridad, porque ya es el mismo número de hombres que de mujeres en ambas cámaras, prácticamente, digo, más o menos los mismos números. Pero lo que no ha sucedido es que los liderazgos parlamentarios sean también de mujeres, y ahí sí parece que no hay avances. De hecho, las juntas de coordinación política son presididas por hombres en ambas cámaras, y los liderazgos parlamentarios muy pocas mujeres. Eso es muy importante porque demuestra muy claramente el rol que tienen las normas y las leyes. Cuando hay la norma para la paridad o cuando hay la ley de paridad, los partidos cumplen. Cuando no hay una norma respecto a la división de las dirigencias de los grupos parlamentarios. Cuando no hay una norma, no hay paridad. Y es evidencia de, a pesar de todos los pasos que han pasado México y los otros países de América Latina con implementar las leyes de cuota y ahora paridad, sigue siendo una resistencia, ¿no?, por parte de los hombres que normalmente se acostumbran a tener el espacio en el poder político. Una
resistencia de actualmente compartir el poder. Otro ejemplo en México es justamente el debate sobre la aplicación de la paridad de todo, que tiene rango constitucional, y la aplicación de paridad de todo a las competencias para las gubernaturas. En el debate en el Congreso en 2018-2019 sobre la reforma constitucional de paridad de todo, las legisladoras quieren que el artículo constitucional etiquetan las gobernaciones, disculpan, y los senadores quieren que no. Entonces sacaron la mención de los gobernadores del artículo constitucional y tuvieron que ir al INE en las primeras elecciones después de esa aprobación de la paridad en todo para que instalaran la paridad en las gubernaturas. Entonces las resistencias ya existen. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero ya planteamos algunos de los problemas a los que se enfrentan nuestros parlamentos contemporáneos. Ahora lo que quisiera preguntarles después del corte es ¿y cuáles son las soluciones que puede haber? ¿Cómo se puede evitar la violencia legislativa? ¿Cómo lograr que los parlamentos sirvan de freno para... Es decir, ¿cuál sería, plantémoslo así, cuál sería la receta que ustedes recomendarían para que los parlamentos sean un freno a la autocratización, para que legislen para la igualdad de género, para que los conflictos no escalen como en el caso de Perú, etcétera, etcétera? Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Recuerden que tenemos a 4 invitadas de lujo en este programa sobre los retos de los parlamentos contemporáneos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso, y estamos hablando sobre los retos de los parlamentos contemporáneos. Tenemos como invitadas a 4 especialistas en temas legislativos y les hemos estado preguntando sobre los retos, por supuesto, de los parlamentos, pero realmente nuestra preocupación no es solo sobre el parlamento. Estamos preocupados por la ciudadanía, estamos preocupados por la democracia misma, porque pensamos que la única vía para fortalecer a las democracias es fortaleciendo a las instituciones democráticas, dándole más poder a la ciudadanía y que la voluntad ciudadana se exprese fielmente en las decisiones legislativas. Me iba al corte con una pregunta para todas, decirles, ¿hay receta? Es decir, ¿se puede enlistar una serie de recomendaciones para que los parlamentos se conviertan en un freno a la autocratización o a estos retrocesos autoritarios que suelen venir de los últimos años, de esta concentración de poder en algunos ejecutivos? Doctora Caroline Beer. Pues yo creo que una cosa que necesitamos para proteger mejor nuestras democracias son partidos políticos más fuertes y partidos políticos que, en vez de ser como vehículos de personajes, representan los intereses del pueblo. Y para eso creo que los electores tienen que empezar a votar por sus intereses, votar por programas y políticas que ofrecen los políticos y no votar por las personalidades de los políticos. También necesitamos que los electores somos más pragmáticos, que aceptamos que nuestros representantes van a colaborar con los otros partidos, y también que nosotros electores castigamos a los diputados, los políticos que pelean en la Cámara o que no trabajan para nosotros, que trabajan para ellos mismos. Claro, en ocasiones pareciera como que no le damos el valor que tiene a nuestro voto, pero también el valor que tiene nuestra voz. Porque en ocasiones nos sentimos ciudadanas o ciudadanos de ocasión, es decir, el día de las elecciones, y nos olvidamos de lo político, porque ya el asunto político ya se lo encargamos a los políticos. Yo me preocupo por mis asuntos, por mi trabajo, por mi familia, cuando
el preocuparme por mi trabajo, por mi familia, tiene que ver con ciudadanía también. Es decir, estar informado sobre lo que está sucediendo, sobre cómo está votando mi representante, saber quién es mi representante. Eso yo creo que es como los primeros pasos para tener votantes informados. Y la segunda que decías es partidos políticos fuertes. Y aquí quisiera yo nada más diferenciar. Porque a veces se dice es que en México y nosotros se nos critica porque tenemos una partidocracia. Es decir, no es una democracia en la que es el poder del pueblo, sino que es el poder de los partidos. Pero tú dices, no, lo que tenemos que tener es partidos fuertes. ¿Cómo diferenciar eso? Pues yo creo que necesitamos partidos fuertes, pero también partidos que escuchen al pueblo. Y realmente para que se escuchen al pueblo, el pueblo tiene que organizarse, tener organizaciones para representar sus intereses y ir a los diputados, ir a los partidos y hacer demandas que los partidos se incorporan. A veces hay como demasiado... pues la gente está desesperados con los partidos y entonces prefieren organizarse afuera de los partidos, pero lo que necesitamos es que los movimientos sociales se metan más con los partidos para controlar los mismos partidos, porque los partidos son de nosotros, no son del pueblo. Pero una voz sola no tiene mucho poder, pero muchas voces juntos, una acción colectiva, sí puede cambiar los partidos políticos para que trabajen para nosotros. Claro, los partidos políticos, bien lo has dicho, son un bien público. Es decir, el partido político, y cuando es cooptado o el partido político se es apropiado, ya sea por una persona o por un grupo, deja de serle útil al régimen democrático, a la sociedad misma. Regresando, por ejemplo, al caso que platicábamos sobre Perú, de los conflictos, pues a veces parece que las diferencias ideológicas se trasladan a las instituciones, pero hace inviable la forma de resolver los conflictos y ha generado crisis recurrentes. Volviendo a la pregunta que le hacía a la doctora Baer, ahora se la hago a la doctora Milagros Campos. ¿Cómo podemos evitar? Ya tú decías de la bicameralidad, de la reelección, es decir, como algunas vías para frenar esta conflictividad que se propicia desde el diseño constitucional. Pero en otros países, ¿cómo lo han logrado? Porque siempre, al menos en México, siempre tenemos la tentación de, no, vamos mejor a tener un régimen parlamentario. Porque el régimen presidencial es muy rígido, el presidente tiene mucho poder, y entonces transitemos un poco a la parlamentarización. Pero creo que el experimento de Perú no ha dado los resultados que pensaríamos que ha tenido. Es verdad, yo coincido con Caroline en el tema de la necesidad de partidos políticos que además estén comprometidos con la democracia y que sus miembros lo estén. El Perú ha sido caracterizado por varios académicos como una democracia sin partidos. Mirado desde ese punto de vista, las reglas, al final de cuentas, pueden ser transgredidas porque no hay estos gatekeepers, o sea, quienes frenen, y creo que también de parte de los propios actores políticos tiene que haber esta idea de autocontrol, porque no el hecho de lograr formar mayoría significa que se puede hacer todo. Pero yendo al diseño, en el caso de Perú, como la mayoría de los países de América Latina, pues aprendimos del presidencialismo norteamericano, pero fuimos adquiriendo mecanismos de control de los regímenes parlamentarios y se incorporaron. Y estas instituciones, en el caso peruano, por ejemplo, como la posibilidad de vacar al presidente por incapacidad moral o la posibilidad de disolver al Congreso, no necesariamente han funcionado de manera adecuada en la medida que su uso no ha conducido a mayor gobernabilidad democrática.
Y ese es el punto que quiero destacar. Un sistema de gobierno, cualquiera que fuese su diseño, tiene que tender a buscar gobernabilidad democrática, porque sin gobernabilidad democrática tampoco hay eficacia en las políticas públicas. Y nuestras democracias requieren ser efectivas, requieren lograr pues cerrar brechas, y que en democracia, porque ese es el otro convencimiento que tenemos que tener, no hay vías para gobernar si no es garantizando la libertad de los ciudadanos y el control recíproco entre poderes. Pero en ese marco hay que lograr resultados. Claro, y las democracias, si no dan resultados, a veces justamente lo que generan es desafección, desinterés, desconfianza. Recordaba yo que Guillermo O'Donnell decía que había dedicado su vida a estudiar cosas que le desagradaban profundamente, como el autoritarismo. Uh-huh. Y eso me lleva a las líneas de investigación de la doctora Emily Beaulieu, porque estudias fraude, corrupción, violencia legislativa, muy en el estilo de Guillermo O'Donnell, cosas que se quieren evitar en una democracia. ¿Se pueden evitar o pareciera que el fraude, la corrupción, la violencia legislativa le son propias a nuestras sociedades contemporáneas? Decir que podemos eliminar corrupción o el fraude no es posible, pero creo que lo que es más crítico es que las percepciones de los ciudadanos del fraude y la corrupción son altamente influenciables y están también conectados con la polarización y las identidades parciales. Entonces, el predictor mejor si un ciudadano está consciente del fraude o no es si está comprometido por el partido que ellos apoyan o no. Para mí, lo crítico de todas estas cosas que hemos estado nosotros mencionando, simplemente radican en las élites políticas. Hay mucha investigación en Estados Unidos de que las élites son las que van formando la opinión pública, la percepción en el fraude, la corrupción, el valor de la democracia, el grado de polarización. La responsabilidad está dentro del liderazgo de los partidos, el enviar los mensajes correctos a los ciudadanos. Para mí eso es lo crítico, el punto crítico, que los ciudadanos realmente se aparten cuando perciban fraude o corrupción, y no siempre es real. Claro, y entonces tendríamos que erradicar esta idea de que la corrupción o la violencia le es funcional a la democracia. No, es decir, le entorpece el correcto funcionamiento de la democracia, y se tiene que también visibilizar para señalarlo, es decir, esto es, por ejemplo, en estos días hablamos del fenómeno de la corrupción de Odebrecht en Perú, pero también en otros países, y cómo en algunas sociedades se visibilizó y generó un gran escándalo, como en Brasil, como en Perú, pero en otros, como en México, pareciera más tolerado, ¿no? Entonces, mientras la sociedad y la ciudadanía acepte como parte del entorno algo propio de su sistema político, pues entonces vamos por el camino equivocado, ¿cierto? Sí, y además tengo investigación que muestra que un factor crítico en la percepción de corrupción versus la política, como de costumbre, es la confianza en las elecciones. Y yo agregaría que varios de los problemas que enfrentan las legislaturas están directamente relacionadas con las reglas de las elecciones gubernamentales. Por ejemplo, con la violencia electoral. Mientras el sistema electoral motiven a los individuos a que se formen una reputación propia, la gente va a querer hacer cosas simplemente locas para poder así ser notados. Claro, y una preocupación es la de nuestros legisladores y legisladoras, que a veces no necesariamente quieren representar mejor los intereses del pueblo, de sus representados, sino viralizarse, ser celebridades virales, y de esa forma
ganarse una gran cantidad de followers y ese sea la vía para reelegirse frente a sus partidos. Tu libro está por salir, ¿y dónde se puede consultar? Tu libro de... Making Punches Count. Exactamente. Sí, hacer que los golpes cuenten. Exacto. ¿Ya se publicó o está por salir? El año próximo. Ok, el próximo año próximo, entonces. sí. Perfecto, bueno, pues lo estaremos esperando, pero es un libro sobre la violencia legislativa y cómo la violencia, las peleas parlamentarias son estratégicas. Doctora Jennifer Piscopo, regresando al tema de la fragilidad de las democracias, y vamos a ir cerrando con eso este interesante programa. O sea que las democracias en América Latina sí tienen viabilidad a pesar de las crisis a las que se enfrentan y a pesar de la falta de confianza que tienen. Recientemente conocimos los resultados del Latinobarómetro, pero cualquiera, si vamos a Freedom House o vamos a El Economista o vamos a cualquier otra medición, nos encontramos que las democracias de América Latina no pasan por un muy buen momento. ¿Estamos en una crisis de la democracia en la región que se está profundizando o estamos en condiciones de revertir esas crisis? Bueno, como ponente final recibo la pregunta más difícil. Muchas gracias, doctor Puente. Bueno, yo creo que la democracia no solamente en América Latina es en un momento difícil, pero en todo el mundo, ¿no? Ya hablamos de la desconfianza de los ciudadanos en su liderazgo político. La polarización política no es solamente un tema para América Latina, y es un tema que va a requerir el esfuerzo de todos los y las votantes y todos los y las líderes para salir adelante. Y desde mi perspectiva, muchas veces la pregunta que espera, que no era la pregunta que me hizo, pero la pregunta que espera es si las mujeres tienen un rol en ese de resucitar, digamos, la democracia. Y la respuesta es sí y no. Sabemos que hay un vínculo entre la presencia de las mujeres y la calidad de la democracia. Sabemos que cuando llegan los líderes con pretensiones antidemocráticos, un padrón muy común es que esos líderes van disminuyendo la presencia de las mujeres, ¿no? Porque cuando están las mujeres en la política, hagan un reclamo muy importante para sus derechos y otros derechos. Eso es parte de la competencia política, el pluralismo político, y el pluralismo político no es algo que los líderes con pretensiones antidemocráticas van a apoyar, van a silenciar. Entonces es muy importante que las mujeres y los otros grupos minorizados estén representados para mantener los niveles de confianza o para aumentarlas, pero también es la verdad que no un grupo solo puede hacer el trabajo de salvar o restaurar la democracia si solas. Es un proyecto para todos y todas. Sí, claro, el feminismo no es cosa de mujeres, ¿no? El feminismo es de todas de la sociedad en general. Ya nos vamos. Les agradecemos mucho que hayan estado. Doctora Caroline Beer, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Vermont de Estados Unidos, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, gracias. Doctora Emily Beaulieu, profesora de Ciencia de Política Comparada de la Universidad de Kentucky de los Estados Unidos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Thank you for having me. Muchas gracias por haberme invitado. Doctora Milagros Campos, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada con la invitación. Y finalmente, doctora Jennifer Piscopo, profesora de Género y Política de la Universidad Royal Holloway de Londres, Inglaterra, gracias nuevamente. Muchas gracias, excelente la conversación. Bien, y gracias a usted que nos escucha en Apuntes Parlamentarios. Ya nos vamos, le damos las gracias en la producción a Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, a todo el equipo, a nuestros invitados especiales que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios.